Contaremos dos historias de hombres que desobedecieron las órdenes de sus virreyes y que por estas desobediencias llegaron a nuevas regiones o fundaron nuevas ciudades o algo. Allá por el año 1542, el bando de un tal Vaca de Castro venció a don Diego de Almagro en el Perú. El bando triunfante había logrado terminar con una rebelión que no reconocía los designios del rey de España. Fue entonces como para gratificar a aquellos que habían vencido, se les otorgó la posibilidad y la orden de ir hacia Chile, más bien hacia el reino del Arauco, a descubrir, a fundar y a adueñarse de lo que encontraren. Fue nombrado jefe de esa expedición Diego de Rojas. Le seguían en el mando Felipe Gutiérrez, Francisco de Mendoza y Nicolás de Heredia. Bueno, 200 caballeros bien armados, acompañados por servidores, iban también varias mujeres españolas, entre las cuales destacaba una a la que le decían la Enciso. No sé por qué. Bueno. Se llamaría Enciso. Es lo más probable. La expedición comenzó a bajar desde el Cusco en línea recta hacia el sur. Pretendían atravesar la Puna y girar hacia el oeste. Pero sucedió que al llegar a un valle, eran los valles Calchaquíes, vino a saberse después, los españoles se encontraron, según el cronista, con unas gallinas de Castilla. Hablando de todo un poco. A las cuales acabamos de oír. Sí. Que andaban sueltas por el lugar. Los hombres de Diego de Rojas le preguntaron a los indios de dónde habían salido esas gallinas y le respondieron que habían llegado del este. A los soldados les llamó la atención la presencia de gallinas europeas en esos parajes y decidieron desobedecer las órdenes del rey. Abandonaron el plan de ir hacia Chile y, bajo las órdenes de Diego de Rojas, empezaron a caminar hacia el sudeste. Y así, gracias a aquellas gallinas que nadie sabe cómo habían llegado hasta allí y nadie se ocupó de seguir indagando, ¿no? Bueno, entraron los españoles en el norte argentino. Y así se descubrió la región del Tucumán, la más poblada por entonces de nuestro territorio. Pero a la expedición no le fue bien con aquella desobediencia. Les resultaba difícil encontrar comida, lo peor era la falta de agua. Avanzaron, sin embargo, y al poco tiempo los atacaron los juríes. Diego de Rojas fue herido en una gamba y esta chica, la Enciso, trató de curarlo. Lo que no sabían todavía los españoles era que los juríes usaban flechas envenenadas. Cuando comenzó el efecto de la ponzoña, algunos pensaron que era la Enciso la que había envenenado a su jefe para que quedara al mando Felipe Gutiérrez, de quien parece que esta mujer era amante. A mí también me Yo lo sospeché de un comienzo. Había un calumniador, es decir, que se encargaba de hacer correr aquella bolilla, y se llamaba Mercado. Bueno, Diego de Rojas murió, y cuando estuvo a punto de culparse por su muerte a la Enciso, el propio Mercado fue herido de un flechazo. Ajá. Por los Divina providencia. como suele ocurrir. Al poco tiempo, Mercado murió con los mismos síntomas que Rojas, y se supo entonces la causa, la intervención del Estado. Contra Mercado es lógico. Bien, la expedición siguió, ahora bajo el mando de Francisco de Mendoza, es decir, ni siquiera Felipe Gutiérrez. No. A medida que avanzaban, llegaban noticias del Perú, llegaban desde el lugar que ellos mismos acababan de dejar, ¿no? Y se les ocurrió ir hasta el Paraná.
oyeron hablar del Paraná y se les ocurrió que aquel río podía ser otra salida hacia España sin tener que cruzar el Atlántico por Panamá o por el Estrecho de Magallanes. Bueno, aquellos hombres pudieron llegar hasta el Paraná. Un día llegaron y, mirá, el Paraná. Pero no consiguieron bajarlo hasta el Río de la Plata. Anduvieron por ciénagas y esteros, tomaron el Paraná en una región en donde no es tan fácil decir, mirá, ese es el Paraná. Y por otra parte, murieron varios hombres por andar a saber qué pestes, tuvieron que huir de los ataques de los indios que eran señores de aquellos parajes y decidieron volverse al norte y regresar al Cusco. Y esto sí lo lograron. Pero bueno, al menos el territorio ya había sido recorrido y muchos de sus descubridores regresaron como vaqueanos en una segunda expedición, esta vez decididos a quedarse. Esta es la primera de las desobediencias que no produjo grandes efectos. A mí me gusta la segunda, que estuvo a cargo de un señor llamado Jerónimo Luis de Cabrera, que era un hidalgo sevillano que había llegado desde siendo muy niño al Cusco en 1548. En 1570 fue nombrado corregidor y magistrado mayor de Charcas y Potosí, las ciudades más importantes del Alto Perú. El virrey Toledo lo nombró, además de gobernador del Tucumán, la zona que años antes, y minutos antes sería mejor decir, había recorrido por primera vez Diego de Rojas. Le encargó especialmente que fundara una ciudad en el Valle de Salta. Digo, vaya y no se olvide de fundarme una ciudad en el Valle de Salta. Cabrera estaba casado con Luisa Martel de los Ríos y tenía 6 hijos. Unos quedaron en Charcas y otros lo acompañaron en su expedición fundadora. El viaje era peligroso, sobre todo para hacerlo con niños. Claro, ¿qué se le ocurre? Llevar niños que lo único que hacen es molestar y hacerse raptar por los gitanos. Claro. Bien. Los indios de aquella región habían adoptado algunas técnicas para sorprender a los viajeros. Por ejemplo, cavaban fosas y las cubrían con follaje. Achaban árboles del camino y lo dejaban a medio caer y finalmente lo soltaban en el momento en que pasaban los españoles. Bueno, la hueste que acompañaba a Cabrera estaba compuesta por 120 hombres, de los cuales 50 eran caballeros, 33 tenían buena caligrafía y 15 se acostaban del lado izquierdo, qué sé yo. Es raro. 15 tenían una escritura regular. Entre ellos había 44 casados y pronto se les unirían sus mujeres e hijos. Estos detalles fueron importantes en tanto al lugar en que iban a fundar, ¿no? Cabrera no cumplió con la orden del virrey Toledo de fundar una ciudad en el Valle de Salta. Siguió, pasó por el Valle de Salta y dijo, no fundo nada. Le pareció más importante seguir camino hacia el sur y buscar primero la salida al Río de la Plata. Para mí quería fundar Buenos Aires. El tipo sí. En el camino, Cabrera y su hueste de eruditos, llamémosle así, porque eran todos bastante preparados, entraron en la serranía de los Comechingones y en una hondonada entre 2 ríos fundó en julio de 1573 la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Luego de la fundación siguió con un grupo de expertos en busca del camino hacia el antiguo fuerte de Gaboto en el Paraná, sería el fuerte de Santi Espíritu. ¿No? Por ahí andaba Juan de Garay, que exploraba la región en donde iba a fundar Santa Fe. Recorría las riberas del Paraná en un bergantín con 30 hombres. Un día Garay se vio rodeado por muchísimas canoas con indios armados. Mandó a sus hombres a preparar los arcabuces cuando el vigía gritó que venían hombres a caballo, no por el río. No, ya sería demasiado. ¿Quiénes eran? Sí. Los hombres de Cabrera. Mirá vos. Entonces los indios huyeron y así los de Garay lograron salvarse.
Hubo entonces alguna amistad entre Cabrera y Garay, y duró poco tiempo esta amistad. Esta amistad. Porque el rey Felipe II, sin haberse enterado del nombramiento que había hecho Toledo de Cabrera, como gobernador del Tucumán, envió como gobernador de la misma región a Clemente de Abreu. Sí. Ah, bueno, pero así, ¿a qué jugamos? Y Abreu, para sacarse de encima a quien se decía dueño de ese nombramiento, mandó a capturar a Cabrera y lo metió preso. Cabrera fue trasladado a Santiago del Estero y allí, sin juicio previo, lo ajusticiaron de la forma humillante, le dieron garrote. La muerte por estrangulamiento, considerada infamante para un hidalgo que debía ser muerto por espada. Bueno, parece que lo ataron a la pata de su cama y lo estrangularon incluso sin permitirle escribir nada a su familia ni confesarse. Peor le fue luego a Clemente de Abreu, pero esa es otra historia. La que nos interesaba a nosotros es la que dio lugar a nuestra querida ciudad de Córdoba. En este programa que imita al de nuestro amigo, ¿cómo se llama el programa? Ay, si hubiera sabido, ¿cómo se llama? Felipe Piña, dice usted. No, el de Pacho Donner. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Ah, ¿qué hubiera pasado? Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si el programa de Pacho Donner? Este es nuestro programa. Ay, ¿qué hubiera pasado? Pero no diga que es una copia, porque... Sí, eso es igual. Bueno, pero no lo diga. ¿Por qué? Además no es muy igual, discúlpeme. Es exactamente No, igual. no es Justamente igual. la semana pasada miró a cámara y dijo, ¿qué hubiera pasado? Porque es muy breve el programa. Sí. Dice, ¿qué hubiera pasado si Cabrera hubiera fundado una ciudad en el Valle de Salta y se hubiera quedado ahí lo más tranquilo? Dijo, y se fue caminando. Por un pasillo. Se fue caminando por un camino del cementerio de Viena, mientras se oía la siguiente canción. Bueno, se oía una canción parecida a esta. Sí, el tercer Pacho. Esta se oye. Pacho O'Donnell como Joseph Cotton. Y se veía ya. Todos los programas así son. Muy breves. Pero lindos. Pero ¿qué hubiera ¿Qué hubiera pasado si José de San Martín no hubiera cruzado el Ande? ¿Qué? Bueno, Y así. Bueno, este es igual. ¿Qué hubiera pasado si Cabrera no hubiera fundado Córdoba? Ahí está, Bueno, ¿a quién quiere dedicar? discúlpeme, Córdoba ¿A quién quiere es, dedicar esta? es una Salta Córdoba de algún modo. Es Salta, es la Salta que Cabrera no se atrevió a fundar. Bueno, no, pero Sí. no sé si se puede Córdoba, la linda. Salta, capital. Salta la docta. Salta. Salta violenta. Claro. Entonces le hubiera puesto Córdoba a Salta. ¿Sabes el problema que Le hubiera hubiera traído? Córdoba de la Nueva Andalucía le hubiera puesto. Y hubiera, imagínense los líos que El tendríamos. turismo, se habría ido Claro, olvidando. claro. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Jorge? Bueno, ¿qué hubiera pasado, digo, si... Pensemos que buena parte de los grandes episodios fundacionales de la patria, Alejandro, son gestos de desobediencia. Estaba pensando en nuestro amigo, el doctor Manuel del Corazón de Jesús, Belgrano, que ahí cuando le dicen que retroceda, mire qué interesante, le dicen que retroceda hasta Córdoba, pero él se queda en Salta, se queda en Tucumán primero, y después en Salta confundido Claro. por Cabrera. Confundido porque él creyó toda la vida que Cabrera había fundado nomás la ciudad que le había encargado Toledo. Belgrano desobedece las órdenes de Buenos Aires,
triunfa en Tucumán y luego en Salta, y de este modo se detiene el avance del éxodo jujeño, trasladando gente, desobedece cuando le piden que tire al diablo eso que se le ocurrió crear, que él llama bandera, y de este modo va legándonos una tras otra esas escalas en el crecimiento de la patria hacia su libertad. Tenemos a otro amigo, de acento español, petizón, medio cetrino, José Francisco se llama, teniente coronel del ejército español, condecorado en Bailén, a quien también le piden que deje de jorobar ahí en el oeste, que está haciendo un campamento en Mendoza, que vaya a combatir a los caudillos, caramba, que para eso lo precisa Buenos Aires. Y el tipo desobedece, hace que renuncia, en el medio deja de renunciar y se hace elegir por sus soldados, y finalmente concreta la hazaña de cruzar los Andes y continuar con la campaña libertadora. Y del mismo modo, podríamos decir, hay cientos de desobediencias fructuosas que han dado lugar justamente a que la patria tenga esta especie de fisonomía ahora que va recuperando su dignidad. El problema es que para que se produzca el gesto de desobediencia uno tiene que tener, además de la voluntad y la decisión, alguna interlocución. Yo sospecho que tanto don José como don Manuel eran hombres muy apasionados, también Belgrano sobre todo, y que es probable que hayan tenido una consulta final, ya no del orden estratégico, sino de aquel orden que a uno le permite sentirse un héroe. La única forma de que esto suceda es con una mirada femenina, una mirada amorosa enfrente, alguien que le diga, ¿vas a ir por ese camino? Bueno, tu vida es un desastre, espero que de algún modo la compenses con tu vuelta. Y tu vuelta, que es una desobediencia al destino, el regreso. La verdad, sí. La vuelta es la máxima desobediencia que un hombre puede realizar. El destino que nunca quiere regreso. No. El destino odia los regresos. Ni siquiera la vista atrás se permite. Claro. Entonces volver es una manera de desobedecer al sino. Escucharemos Tu vuelta en la voz de Nelly Omar.